nombre es Tomás y estaba conduciendo solo por una carretera desolada, tratando de llegar a mi destino lo más rápido posible. Las luces de los faros apenas penetraban la oscuridad, pero entonces algo sucedió, algo se cruzó en mi camino, tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Un fuerte golpe sacudió mi coche y frené bruscamente. Mi corazón latía con fuerza mientras mi mente intentaba procesar lo que había ocurrido. ¿Qué demonios había golpeado mi coche? Con manos temblorosas, bajé del coche y encendí la linterna de mi teléfono. Caminé hacia el frente del vehículo y miré debajo, pero lo que vi me dejó paralizado por el miedo. En el suelo yacía una criatura grotesca, retorciéndose de agonía. Su apariencia era indescriptible, un híbrido aterrador de cabra, reptil y algo que parecía humano. El cuerpo era esquelético, cubierto de pelaje blanco y escamas. Tenía patas de cabra y una cabeza que giraba de manera inquietante, con cuernos retorcidos y ojos que brillaban en la oscuridad. Su boca estaba llena de dientes afilados y emitía un gemido gutural mientras se retorcía en el suelo. Sentí náuseas y estaba horrorizado por lo que había atropellado, pero no tenía tiempo para lamentarme. La criatura seguía luchando por su vida y yo no podía hacer nada para ayudarla. Decidí que lo mejor era continuar mi viaje y dejar atrás esa pesadilla. A pesar de la extraña apariencia, mi coche parecía funcionar bien y no parecía haber sufrido ningún daño grave. A medida que avanzaba por la carretera solitaria, la sensación de inquietud persistía. Mis pensamientos volvían una y otra vez a la criatura que había atropellado. Su aspecto era tan aterrador que no podía apartarlo de mi mente. Sentía que sus ojos amarillos me observaban desde las sombras de mi memoria. Cuando finalmente llegué a un lugar seguro y decidí pasar la noche en mi coche, no pude evitar tener pesadillas con la criatura retorciéndose en la oscuridad. La noche avanzaba y mientras me aferraba a la esperanza de que las pesadillas se desvanecieran, comencé a escuchar ruidos extraños alrededor de mi coche. Las sombras se movían en la oscuridad, pasando por las ventanas como si me observaran. Mi corazón latía con fuerza y sentí un ruido en el estómago que no desaparecía. Decidí mantenerme en el interior de mi coche, manteniendo las puertas cerradas y las ventanas bien cubiertas, pero a pesar de mis esfuerzos, la sensación de que algo estaba acechando no desaparecía. La noche se hizo interminable y cada segundo se convirtió en una eternidad de miedo y paranoia. No sabía quiénes eran esas sombras ni qué querían de mí, pero sentía que algo malévolo estaba a mi alrededor. El agotamiento finalmente me venció y empecé a quedarme dormido en el asiento del conductor, pero no había paz en el sueño. Pronto me vi atrapado en un sueño aterrador, como si estuviera atrapado en una dimensión de pesadilla. En mi sueño, vi a la criatura que había atropellado transformándose y retorciéndose en una forma aún más grotesca. Las sombras danzaban a su alrededor mientras emitía un gemido gutural que parecía atravesar mi alma. Me desperté sobresaltado, sudando y temblando. Cuando abrí los ojos, la noche todavía estaba allí y los extraños ruidos continuaban. La criatura, la misma que había atropellado, estaba en la parte trasera de mi coche, mirándome con sus ojos amarillos. Paralizado por el miedo, me quedé en mi asiento, mirando fijamente a la criatura mientras rezaba en mi interior. Su mirada era hipnótica y llena de malicia. Me habló con una voz retorcida y gutural. ¿Por qué no me ayudaste? Eso no hacen los corderitos de Dios. La criatura se arrastró hacia adelante, pasando su lengua serpenteante por su boca llena de dientes afilados. Estás manchado, eres un corderito muy malo. Siguió murmurando palabras incomprensibles y me sentí atrapado en su mirada. Has tenido suerte, corderito. Siempre hay una primera vez. Fue lo último que dijo antes de darme un fuerte golpe en el pecho. Finalmente, el día amaneció y la criatura desapareció, dejando mi coche completamente vacío. Con el corazón en la garganta, salí del vehículo y miré a mi alrededor. Las huellas en el techo del coche y las marcas de pezuñas en mi pecho eran la única evidencia de que no había sido un sueño. Al día siguiente, un conductor de camión me encontró en estado de shock y horror indescriptibles. Conté mi historia, aunque apenas podía entenderla yo mismo.
La única prueba de lo que había sucedido eran las huellas en el techo de mi coche y las cicatrices en mi piel. Mis médicos no podían ofrecerme una explicación razonable para lo que había experimentado, y la pesadilla de esa noche nunca me abandonaría. La criatura, mitad cabra, mitad reptil, había dejado una huella imborrable en mi alma y me perseguiría hasta el final de mis días. La ciudad de Neo Tokio bullía con la vida moderna, rascacielos relucientes, luces de neón deslumbrantes y multitudes de personas ocupadas. Entre la maraña de calles y tiendas, Hiroshi, un joven de 18 años, deambulaba en busca de algo que rompiera la monotonía de su vida cotidiana. A pesar de vivir en un mundo hiperconectado, Hiroshi se sentía más solo que nunca. Caminando por las concurridas calles de Neo Tokio, se topó con una tienda de segunda mano en un oscuro callejón. Allí, entre viejos libros y electrodomésticos desgastados, descubrió una caja polvorienta que llamó su atención. En ella había un antiguo videojuego de aspecto inquietante titulado El laberinto de las sombras. El juego tenía una portada sombría y enigmática que mostraba un laberinto retorcido y ominosas sombras danzando en su interior. Intrigado, Hiroshi decidió comprar el juego y regresó a su apartamento para probarlo. El laberinto de la sombra tenía la fama de ser uno de los videojuegos más difíciles jamás creados, pero Hiroshi no se dejaba amedrentar por un desafío. La inquietante sensación de que el juego estaba cargado de misterio solo hacía que su curiosidad creciera. Hiroshi encendió su vieja consola y comenzó a jugar el laberinto de la sombra. Desde el primer momento, supo que este no era un juego ordinario. Los controles eran extraños, la música de fondo susurraba melodías inquietantes y el laberinto, aunque solo en 2 dimensiones, parecía tener profundidad y vida propia. A medida que Hiroshi avanzaba en el juego, las pruebas se volvían cada vez más complicadas y los monstruos que encontraba eran horrores inimaginables. El juego desafiaba sus habilidades y sus nervios al límite, y el tiempo parecía evaporarse mientras se sumía en su mundo. Días se convirtieron en noches y Hiroshi seguía jugando incansablemente, incapaz de detenerse. El mundo fuera de su pantalla había perdido significado y su vida cotidiana se había desvanecido en la oscuridad del juego. Lo que lo mantenía era la esperanza de descifrar los secretos del laberinto de la sombra. Pero la línea entre la realidad y la ficción comenzó a desdibujarse. Hiroshi empezó a escuchar voces susurrantes en su mente cuando no estaba jugando, y los monstruos del juego parecían seguirlo incluso cuando apagaba la consola. Sus sueños se llenaron de pesadillas donde el laberinto retorcido del juego se extendía hacia su realidad. Finalmente, Hiroshi se dio cuenta de que estaba atrapado en el mundo del juego y la desesperación se apoderó de él. Los monstruos lo perseguían en todas partes y los laberintos se retorcían y deformaban en pesadillas imposibles. Se enfrentó a pruebas aterradoras que ponían a prueba su valentía y su cordura. Mientras exploraba los confines del mundo virtual, Hiroshi se encontró con otros personajes atrapados en el juego. Algunos estaban en busca de la salida, otros habían perdido la esperanza. La única constante era la sensación de que el juego conocía sus secretos más oscuros y los utilizaba en su contra. Hiroshi finalmente llegó al corazón del laberinto, el lugar donde suponían que encontrarían las respuestas que los liberarían. Pero lo que encontró allí fue más aterrador que cualquier cosa que hubiera enfrentado hasta ese momento. En el centro del laberinto, una figura oscura y retorcida lo esperaba. Era la encarnación de la maldad del juego, y no tenía intención de dejarlo escapar. La batalla final fue épica y desgarradora. Hiroshi luchó contra el mal en todas sus formas mientras el laberinto se retorcía y colapsaba a su alrededor. En un último acto de valentía, logró vencer al monstruo y romper la maldición del juego.